Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor, soy profesor adjunto del Instituto de Fisiología, Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, y el día de hoy la clase que tendremos corresponde a neurobiología de la adicción, aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Esta clase está enmarcada en el curso de farmacología para estudiantes de bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bien, antes de comenzar, tenemos que reconocer que adicción corresponde a una enfermedad, en particular una enfermedad del cerebro, y que ha sido definida formalmente como una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda compulsiva de la droga, la pérdida de control en limitar su ingesta y un estado emocional negativo asociado al consumo de la droga. Aquí corresponde el uso compulsivo de la droga, en que, por ejemplo, la persona que se encuentra bajo esta patología requiere de manera urgente, para aliviar incluso sintomatología, el consumo de la droga. Y es capaz de, en esta búsqueda compulsiva, que involucra trastornos de nuestro cerebro, es capaz de ir a buscar la droga bajo cualquier circunstancia. Por ejemplo, salir en la noche, ¿no es cierto?, a buscar la droga, exponiéndose a algún tipo de daño por terceros, etc. Por otro lado, la pérdida del control para limitar su ingesta también está caracterizada como un aspecto de la adicción a drogas y que involucra el consumir y consumir y consumir la droga a pesar de los efectos adversos que esta produce y de saber incluso que nos está generando algún daño importante. Por ejemplo, las personas que son fumadoras de una u otra manera saben que se están dañando todo el sistema respiratorio, pero continúan fumando porque los efectos plásticos que generan las drogas de abuso en el cerebro son tan potentes que todo lo que involucra el procesamiento racional para poder controlar la ingesta está disminuido. Y finalmente, estados emocionales negativos están asociados principalmente cuando la persona ha dejado de consumir la droga o está en un periodo de retirada, y en ese caso se presentan, por ejemplo, eventos asociados que actúan como reforzantes negativos y que hacen que la persona consuma la droga. Por ejemplo, una persona que es consumidora de alcohol, un alcohólico, si no consume alcohol, puede tener lo que se denomina el delirium tremens, que es un tipo de temblor que está asociado a la abstinencia del consumo de alcohol y que una vez que la persona vuelve a consumir alcohol, deja de producirse. Ahora, la mayoría de todos los individuos, y aquí es donde nos podemos incluir nosotros, principalmente transitan en lo que se denomina el uso ocasional de una droga. Todos nosotros somos invitados de vez en cuando a algún tipo de festividad, nos tomamos un par de tragos, a veces nos pasamos la mano y tomamos un poco más de trago, o de repente una vez muy alejado fumamos un tipo de cigarrillo de marihuana, etc. Ese es un uso que se puede decir controlado y ocasional. Sin embargo, cuando hay un cambio de frecuencia, hablamos de un uso peligroso. Y esto está asociado a distintos estados. Por ejemplo, un estado de un joven, por ejemplo, puede caer con mayor frecuencia en el uso peligroso de la droga. Por ejemplo, un estudiante que no consume alcohol durante toda la semana, pero el fin de semana se pega un atracón por alcohol, una binge dose de alcohol, y ese es un consumo peligroso que le puede generar daño significativo. Y ya finalmente, como acabamos de mencionar, la adicción a drogas o dependencia ya es el estado final. Sin embargo, aquí quiero ser muy claro y decir que lo que se ha demostrado en estudios en animales y en seres humanos es que aproximadamente cerca de entre un 20 y un 30% de los individuos que han utilizado alguna droga de abuso en su vida caen o padecen finalmente de la condición de adicción o dependencia. El resto transita normalmente entre el uso ocasional al uso peligroso. Como vemos en esta diapositiva, el proceso adictivo involucra un sinnúmero de eventos que involucra, por ejemplo, el consumo agudo de la droga, es decir, este uso ocasional, como veíamos recientemente, o social o recreativo, una escalada en el consumo que puede llevar a este uso peligroso, el establecimiento de la dependencia o adicción, los periodos de retirada o withdrawal, que involucran los periodos de abstinencia del consumo de la droga, si este se hace prolongado en el tiempo, podríamos decir que el paciente después de esto puede estar recuperado, pero también cuando es prolongado en el tiempo
puede fácilmente, y es parte del componente del proceso adictivo, ocurrir un relapse o una recaída en el consumo de la droga. Y en este proceso de recaída es muy importante varios factores. Por ejemplo, la susceptibilidad de los individuos y su respuesta al estrés, las variables genéticas como tal, los factores ambientales y otros factores condicionantes que pueden gatillar la recaída del consumo de la droga. Otro concepto importante para entender la farmacología de la adicción a drogas de abuso es comprender o recordar cómo es la sinapsis dopaminérgica. Y acá estoy introduciendo la dopamina porque la dopamina es el efector final de estos circuitos cerebrales asociados al consumo de las drogas de abuso, donde el aumento en la liberación de dopamina o el aumento en el espacio sináptico de los niveles de dopamina es producido como denominador común por un sinnúmero de drogas de abuso. En este caso tenemos el ejemplo de un terminal, una neurona presináptica y una neurona postsináptica, que nos muestra cómo la dopamina es sintetizada y liberada. La dopamina proviene de la hidroxilación de la tirosina, que a través de la tirosina hidroxilasa se transforma en dopa, y luego por otra enzima que es muy rápida, que es la decarboxilasa de los aminoácidos aromáticos, se transforma en dopamina. Esta dopamina es almacenada en vesículas y cuando llega el potencial de acción se produce la fusión de las vesículas con la membrana del terminal por una maquinaria dependiente de calcio. Esto permite que se libere la dopamina y acá la dopamina va a tener la posibilidad de unirse, por ejemplo, a un autorreceptor presináptico que va a controlar la propia liberación de dopamina, receptores postsinápticos del tipo excitadores como de 1 de 5 o inhibidores como 2, 3 y 4. Puede ser metabolizada por enzimas como la catecol ortometiltransferasa o la monoaminoxidasa, que también tiene una isoforma que es mitocondrial y que degrada la dopamina cuando ésta es recapturada por el transportador de dopamina hacia el terminal nuevamente. Ahora es muy importante recordar que los niveles de biodisponibilidad de dopamina en la hendidura sináptica dependen de una sola proteína, que es el transportador de dopamina. El transportador de dopamina permite mantener niveles estables de dopamina aquí en la hendidura sináptica. De hecho, animales que son knockout para el transportador de dopamina prácticamente no tienen dopamina almacenada en vesículas y la poca dopamina que se libera está aumentada respecto a animales controles en la hendidura sináptica. Otros factores que son importantes recordar es que algunas drogas de abuso, como por ejemplo la cocaína y la anfetamina, son capaces de inhibir a este transportador por mecanismos distintos. La cocaína es un bloqueador de este transportador, por lo tanto evita que se recapture la dopamina y los niveles de dopamina se van a incrementar cuando se produce la fusión de la vesícula y liberación de dopamina. Por lo tanto, el efecto de cocaína y el aumento en los niveles extracelulares de dopamina es dependiente de liberación por calcio. Por el contrario, la anfetamina, al ser un análogo estructural de la dopamina, ingresa por el transportador de dopamina, es también capaz de ingresar a través de los transportadores vesiculares y producir un gran eflujo de dopamina por el propio transportador. Entonces, la liberación de dopamina inducida por la anfetamina es independiente de potencial de acción, es independiente de calcio. Y como verán, hay otras alternativas farmacológicas en esta sinapsis que pueden prolongar la vida de dopamina en la hendidura sináptica, como por ejemplo inhibidores de la COMT, inhibidores de la MAO, o también fármacos que actúan como agonistas o antagonistas de los receptores pre- y postsinápticos. Como previamente hablamos de dopamina, hay que ver en qué zonas del cerebro existen neuronas dopaminérgicas y dónde liberan este contenido de dopamina. Y como verán en este curso, las neuronas dopaminérgicas están agrupadas principalmente en dos grandes zonas. Una zona corresponde al mesencéfalo, que es la parte superior del tronco del encéfalo, que esto que está acá. Acá, por ejemplo, está el puente, ¿no es cierto? O bulbo raquídeo. Acá está, en este caso particular, el mesencéfalo, donde hay neuronas dopaminérgicas. Y en esta zona del mesencéfalo hay neuronas dopaminérgicas que provienen de dos grandes zonas. Una de ellas es la sustancia nigra, con su apellido pars compacta, y otra es el área tegmental ventral. La sustancia nigra principalmente libera dopamina en la zona estriatal, mientras que el área tegmental ventral libera dopamina en una zona que se denomina accumbens, núcleo accumbens, esas son neuronas mesolímbicas, y también hay neuronas mesocorticales que liberan dopamina a nivel de la corteza frontal, que en conjunto forman lo que se denomina el sistema mesocórtico límbico.
Ahora, el sistema mesocórtico límbico, y especialmente las neuronas mesolímbicas, aquellas que liberan dopamina en el núcleo accumbens, son las responsables de, como aparece en este título, el placer. Y como veremos más adelante, la relación entre placer y dopamina. Cabe señalar que hay otro grupo de neuronas que se encuentran en la zona tuberal del hipotálamo, que son neuronas que secretan dopamina al sistema venoso portal, y esta dopamina controla, por ejemplo, la secreción de prolactina de la hipófisis anterior. Entonces tenemos un rol neuroendocrino para estas neuronas. En su conjunto, las drogas de abuso son capaces de alterar no solamente la secreción de dopamina desde la sustancia nigra, sino también del área tegmental ventral, y por supuesto también pueden afectar también la correcta liberación de dopamina desde estas neuronas del sistema tuberal hipotalámico. La dopamina ha sido caracterizada como un neurotransmisor que se libera, ¿no es cierto?, en la hendidura sináptica, y al aumentar produce una potenciación de la neurotransmisión dopaminérgica, lo que genera un incremento en la funcionalidad sináptica, ¿no es cierto? Y se ha demostrado en varios estudios que su aumento puede ser provocado por factores recompensantes naturales, es decir, aquellas conductas, ¿no es cierto?, que nos generan placer y que han sido fundamentales para nuestra sobrevida como especie. Entre estos está la comida. En particular, en este trabajo del grupo del Dr. Di Chiara, del año 1997, se midieron los niveles de liberación de dopamina utilizando una técnica que se llama microdiálisis cerebral in vivo versus el tiempo, ¿no es cierto?, bajo la exposición, en este caso un estímulo que eran los Cheetos, que nosotros los conocemos como Cheetos, pero en el paper ustedes lo pueden buscar, son los Fonsis, que es una mezcla perfecta entre una comida que tiene un componente graso, sal, y que son factores recompensantes para los seres humanos. Si ustedes se fijan, los animales tienen una liberación basal de dopamina, pero cuando se coloca por 20 minutos un pocillo con estos Cheetos, los animales incrementan la liberación de dopamina, se demoran prácticamente 8 minutos y medio en comenzar a comer, y en promedio durante este periodo de 20 minutos comen 2 gramos de esta comida. Los niveles se mantienen elevados aproximadamente por casi 40 minutos, un poco más, y luego disminuyen a niveles basales. Lo interesante de este trabajo es cuando el Dr. Di Chiara repitió esta misma exposición a los Cheetos, pero 3 horas después, observó 2 cosas. Primero, que a los animales les gustó mucho esta comida que tiene sal y grasa, por lo tanto ahora se demoraron solamente 19 segundos en comenzar a comerla, pero además consumieron prácticamente el doble de lo que habían comido previamente. Y por otro lado, se produce un tipo de saciedad neuroquímica, donde frente a la segunda exposición a esta comida, la liberación de dopamina es menor, dura menos tiempo, para volver a los niveles basales normales. No solo la comida salada genera liberación de dopamina. Como pueden ver en estos gráficos, se ha observado la liberación de dopamina con comida dulce y en particular, por ejemplo, con sacarosa. En este caso lo que ustedes están viendo son la liberación basal de dopamina y estimulada por sacarosa a 3 concentraciones, y la liberación basal de DOPAC, que es el principal metabolito de la dopamina en roedores. Cabe señalar que en seres humanos el principal metabolito de la dopamina es el ácido movalínico, pero en roedores es el DOPAC. Entonces, como podemos observar, después de tener estos niveles basales de liberación, la exposición a sucrosa genera de inmediato un aumento en la liberación de dopamina que es dosis dependiente. A mayor concentración de sacarosa, mayor liberación de dopamina, y por ende la posterior, recordemos, liberación de dopamina va a significar un mayor grado de metabolismo, y por ende después la aparición del metabolito, que es el DOPAC, también es aumentado significativamente posterior al periodo de exposición al azúcar. Otro recompensante natural que ha demostrado aumentar dopamina es el sexo. Y como podemos saber, el sexo es una conducta fundamental para la sobrevida de cualquier especie, ya que si no hay sexo, ¿no es cierto?, no hay proceso reproductivo y por ende no se perpetuaría la especie. Entonces es una función muy importante, placentera, que está asociada a esta activación de estos circuitos dopaminérgicos. Como podemos observar en este trabajo del Dr. Faust,
se midió la liberación de dopamina en el panel de arriba, de DOPAC en el panel del medio y de homovalínico en el último panel. También es, como les mencioné, metabolito que se puede medir también en roedores. Lo que se hizo fue poner una cánula de microdiálisis en machos, los cuales son machos reproductores, y los machos reproductores normalmente van a una pieza o van a una zona de reproducción. Este macho reproductor fue llevado, ¿no es cierto?, a una cámara de apareamiento. En esa cámara de apareamiento, el solo hecho de entrar el macho en esta cámara genera un aumento en la liberación de dopamina y, por supuesto, su respectivo metabolito. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Observamos una actividad anticipatoria. Es decir, el macho sabe que entrando en esta cámara va a tener sexo y, por ende, como el sexo es recompensante, ya genera una anticipación y una liberación de dopamina. Posteriormente, al hacer contacto visual con la hembra, se produce otro aumento en los niveles de dopamina y también en su metabolito. Durante la cópula se mantiene elevada la dopamina y una vez que está finalizado, comienzan a disminuir los niveles de dopamina. Lo que observan en esta primera curva corresponden a los niveles de dopamina en núcleo accumbens, mientras que los cuadrados que están abajo corresponden a la liberación de dopamina en estriado, que como vimos previamente, principalmente de origen nigral. Entonces, ¿qué observamos en este trabajo? Que la liberación de dopamina es producida, es liberada por recompensantes naturales como el sexo y, como vimos previamente, por alimentos. Ahora bien, quiero que quede en la mente de ustedes que la magnitud de aumento con estos estímulos no es mayor que el 100% en total por sobre el basal, y si ustedes se fijan, los intervalos de aumento no van más allá de, por ejemplo, entre el aumento de hacer contacto con la hembra visual y comenzar la cópula, no hay un periodo mayor de unos 40 a 60 minutos. ¿Okay? Y eso es muy importante para poder comparar la cuantía de liberación de dopamina respecto a la droga de abuso. Entonces, ¿qué pasa con las drogas de abuso? ¿Cómo es su perfil de liberación de dopamina? O como podríamos decir nosotros, ¿cuál es su perfil neuroquímico? Y en este caso, tenemos que reconocer que dentro de este circuito, como lo mencioné hace un momento atrás, donde las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral liberan dopamina en el núcleo accumbens, estas son las neuronas mesolímbicas, podemos observar que en este circuito existen un sinnúmero de otras neuronas que son también blanco de las drogas de abuso y como denominador común van a producir el aumento de dopamina. Por ejemplo, los estimulantes como la cocaína y la anfetamina van a afectar el fenómeno de recaptura de dopamina que ocurre en el axón. Por ende, a través de ese mecanismo, dependiente para cada droga, se va a producir un aumento de dopamina. Otras drogas como los opioides, por ejemplo, o el alcohol, son capaces de inhibir a interneuronas GABAérgicas que se encuentran en la zona del área tegmental ventral. Ustedes saben que esta neurona GABA, cuando libera GABA, produce una hiperpolarización de esta neurona, pero cuando esta está inhibida, hace que esta neurona dopaminérgica se active más. Otras drogas, por ejemplo, son capaces de estimular la llegada de glutamato al área tegmental ventral, por ejemplo, la nicotina. Y este aumento de glutamato va a producir una depolarización de estas neuronas, estas se activan y liberan más dopamina. Entonces, como mensaje de esta diapositiva, es que las drogas de abuso, por distintos mecanismos, son capaces de tener como denominador común un aumento de dopamina a nivel del núcleo accumbens. A continuación, vamos a revisar las principales drogas de abuso, sus efectos neuroquímicos y la terapia farmacológica asociada para poder tratar la correspondiente adicción. Partiremos primero con el alcohol. Con el alcohol es importante reconocer que es la droga de abuso más utilizada a nivel global. Es una droga que solamente desde el punto de vista legal hace que haya mayor cantidad de consumidores a nivel mundial. Sin embargo, esta clasificación de drogas legales o ilegales no tiene nada que ver con lo que ocurre en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no las distingue por ser legales o ilegales, simplemente que sea una droga legal o ilegal involucra primero todo lo que está asociado a la venta de la droga, la distribución de la droga y el acceso de la droga. ¿Sí? En el caso particular del alcohol,
podemos observar, por ejemplo, una resonancia por emisión de positrones, ¿no es cierto?, un PET, en el cual se mide, por ejemplo, la actividad de zonas de nuestro cerebro en función de administrar o no alcohol. Y como pueden observar ustedes acá, este es un individuo, este es un trabajo del laboratorio de la doctora Nora Volkov, en el cual se le administró un placebo que correspondía a un jugo de frutas. Ustedes saben que el jugo de fruta tiene azúcares y los azúcares son los principales combustibles para las neuronas, por lo tanto produce un aumento de actividad en zonas corticales, que ustedes pueden observar en estas zonas, y también en zonas límbicas, como por ejemplo el núcleo accumbens y el estriado, que son las zonas que están más marcadas aquí. Este mismo individuo luego consumió un equivalente en volumen de etanol, y como pueden observar ustedes, se produce un oscurecimiento en las cortezas y en las zonas límbicas que está asociada principalmente a un apagamiento de la actividad neural. En este trabajo de Weiner, publicado en Journal Neurochemistry, lo que se observan son corrientes mediadas por la activación del receptor GABA, es decir, corrientes inhibitorias posinápticas. Y estas corrientes, como ustedes pueden observar, cuando se agrega GABA, se produce un aumento de las corrientes, ¿no es cierto?, hiperpolarizante, que por ejemplo en presencia de una benzodiazepina como el flunitrazepam, hace que esta corriente se potencie aún más. Y lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo, de un barbitúrico como el pentobarbital, pero también se produce una potenciación con un decaimiento menor, es decir, una mayor amplitud del pico, lo que genera una potenciación distinta a la que se produce con la benzodiazepina, pero con alcohol se produce algo muy similar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el alcohol genera una mayor inhibición a través de receptores GABAérgicos a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, el principal neurotransmisor inhibitorio que existe a nivel del sistema nervioso central es el glutamato. El glutamato, como ustedes verán o han visto previamente, es capaz de unirse a receptores tanto ionotrópicos como metabotrópicos, donde genera principalmente en neuronas una actividad depolarizante, en la mayoría de los casos, algunos de ellos no, y eso lleva, por ejemplo, a una mayor actividad neuronal. Entonces, en este caso en particular, lo que tenemos es una corriente evocada por glutamato, ¿no es cierto?, excitadora, en una situación control, y una corriente también evocada por glutamato, pero en presencia de 50 milimolar del etanol. Y como ustedes pueden observar, la potenciación de la corriente inducida por glutamato es mucho menor que cuando estaba en ausencia de alcohol. Y de hecho, cuando se produce un lavado, ¿no es cierto?, de la preparación sacando el etanol del medio, se vuelve a obtener en este periodo de recuperación una mayor corriente inducida por glutamato. Entonces, de nuevo tenemos otra característica que involucra que el alcohol potencia la neurotransmisión GABAérgica y por otro lado inhibe la neurotransmisión glutamatérgica. Ahora, esto es parte de lo que se está dispuesto en la literatura, pero también hay que reconocer, por ejemplo, que aportes muy importantes a este entendimiento del mecanismo de acción del etanol han sido entregados, ¿no es cierto?, por investigadores chilenos como el doctor Luis Aguayo de la Universidad de Concepción, donde también demostró que el alcohol es capaz de potenciar la neurotransmisión glicinérgica, que es otro aminoácido que media de manera inhibitoria la actividad de las neuronas. Desde el punto de vista neuroquímico, en este circuito entonces mesolímbico, donde las neuronas dopaminérgicas liberan dopamina en núcleo accumbens, se ha observado que el alcohol favorece la inhibición de estas interneuronas GABA, lo que llevaría a que al perderse este freno GABAérgico a nivel del BTA, aumentaría la tasa de disparo de la neurona dopaminérgica, aumentando la liberación de dopamina en núcleo accumbens. ¿Okay? Este mecanismo lo haría el alcohol a través de inducir la liberación de beta-endorfinas en la zona del BTA. Y las beta-endorfinas, como ustedes saben, son agonistas endógenos de los receptores mu-opioide, cuya transmisión o señalización involucra hiperpolarización de neuronas. En el caso del alcohol, en este trabajo del Dr. Gaetano Di Chiara del año 1988, fue el primer trabajo que demostró que todas las drogas usadas preferentemente por humanos con fines recreativos
tienen como denominador común incrementar los niveles de dopamina a nivel mesolímbico en el núcleo accumbens. Lo que podemos observar acá es que a distintas dosis de administración intraperitoneal de alcohol, 0.25, 0.5, 1 o 2.5, se produce un incremento en la liberación de dopamina en el núcleo accumbens que es perdurable en el tiempo. Y acá quiero hacer la primera comparación neuroquímica. Quizás la magnitud del aumento máximo es cercana a un 100% parecido a lo que observábamos con el sexo o con los recompensantes naturales. Pero fíjense ustedes el intervalo de amplitud de este aumento. Esta duración de efecto dura por lo menos más de 2,5 horas, lo que es muy distinto, por ejemplo, a lo observado en el caso de los recompensantes naturales, donde el intervalo de aumento era muy corto en tiempo. ¿Qué sabemos de la terapia farmacológica destinada a tratar de disminuir el consumo de etanol? Podemos decir que es una de las áreas donde más se ha estudiado o se han estudiado medicamentos. Sin embargo, el éxito de esto es muy variable. Uno de los primeros medicamentos que se utilizaron, que corresponden a lo que se denomina la terapia aversiva, es el disulfiram. Y el disulfiram es un inhibidor del aldehído deshidrogenasa, que es la enzima que metaboliza el acetaldehído en ácido acético. Por lo tanto, al inhibirse esta enzima, se produce un acúmulo de acetaldehído en la periferia, en la circulación sistémica, que genera normalmente un estado disfórico en los pacientes, como sudoración, dolor de cabeza, rubor facial, náuseas, vómitos, taquicardia. Entonces, en este caso, el acúmulo de acetaldehído inducido por el bloqueo de esta enzima por disulfiram produciría un estado aversivo que evitaría que los pacientes consuman alcohol. La tasa de efectividad de esta terapia es variada según los estudios. Hay grupos, por ejemplo, españoles de investigadores que la defienden como una terapia asociada a terapia cognitiva conductual o interpersonal y que tiene eficacia, mientras que otros estudios no le dan un rol muy importante. Como pudimos observar previamente, el metabolismo del alcohol ocurre a nivel hepático. Y es muy interesante porque la tasa de metabolismo da cuenta de las concentraciones de alcohol disponibles en sangre y que podrían estar generando los efectos recompensantes. Y por supuesto también pasar a los efectos tóxicos. Ya sabemos que el incremento de alcohol aumenta la neurotransmisión GABAérgica y por lo tanto se puede producir un blackout por alcohol o lo que se conoce como una pérdida de conciencia por alcohol. En este caso, el doctor Harald Kaland del CAMH, un centro de estudios para enfermedades mentales en Toronto y la Universidad de Ontario, en Toronto, Canadá, hizo un estudio farmacocinético que fue realizado en ratas, donde demostró que una dosis, por ejemplo, de 4,8 gramos de alcohol por kilo de animal, administrada en una sola vez, produce alcoholemias, si ustedes se fijan, por sobre 1 gramo por litro, que es bastante alto, es más que penal en nuestro país, por casi 12 horas. Y simplemente por una saturación del metabolismo del alcohol al tener una gran cantidad de sustrato que es el etanol consumido. Sin embargo, si esta misma dosis inicial de alcohol es dividida en 4 tomas de 1,2 gramos cada 3 horas, ustedes pueden observar que nunca se sobrepasan los niveles de alcoholemia más allá de 1 gramo por litro durante todo este tiempo. Entonces, la capacidad metabolizadora del hígado es fundamental para los niveles de alcohol en sangre. Otra terapia farmacológica utilizada para tratar la adicción al alcohol se denomina farmacoterapia antirreforzante, cuya principal mecanismo neuroquímico asociado es el evitar que el alcohol inhiba la interneurona GABAérgica del PTA. Recordemos que la inhibición de estas neuronas mediada por alcohol involucra la liberación de beta-endorfinas. Y las beta-endorfinas se unen a receptores mu opioides, por lo tanto hiperpolarizan a esta neurona, principalmente a su axón, y dejan de liberar GABA. Eso hace que aumente la capacidad de disparo de las neuronas dopaminérgicas y aumente la liberación de dopamina en núcleo accumbens. Al utilizar naltrexona o naloxona, lo que se hace es bloquear a estos receptores, por lo tanto el alcohol
Aunque produzca la liberación de beta-endorfinas, las beta-endorfinas no pueden unirse a estos receptores porque están bloqueados y por lo tanto no se puede producir la inhibición de esta neurona, lo que involucra que esta siga inhibida tónicamente y no se produzca la liberación fásica de dopamina a nivel del núcleo accumbens. También se ha probado que en el caso de la farmacoterapia del alcohol, el uso de un antagonista del receptor NMDA, que es acamprosato, cuyo mecanismo de acción es similar al del topiramato, y principalmente son antagonistas de este receptor NMDA, por lo tanto disminuyen el influjo de calcio y sodio a las neuronas que generan la depolarización. Entonces, en este caso en particular, si esta es la neurona dopaminérgica que proyecta hacia el núcleo accumbens, al tener bloqueados los receptores glutamatérgicos, no puede depolarizarse por glutamato esta neurona y por lo tanto está menos activa. Y al tener una menor liberación de dopamina, produciría también entonces una menor activación del sistema mesolímbico. Por eso se denomina una terapia anti-craving. Ahora, también ha sido asociada en particular porque cuando la persona está en periodo de retirada y no está consumiendo la droga, normalmente estas neuronas se activan produciendo un mayor número de receptores de glutamato. Por lo tanto, dejan a esta neurona más ávida por disparar frente a un estímulo glutamatérgico. En este caso en particular, el uso de acamprosato o topiramato como bloqueantes estarían reduciendo entonces la avidez, esta exacerbación de disparo en situaciones de retirada principalmente. Nuestro laboratorio, en colaboración con otros grupos nacionales, hemos estudiado el rol de otro tipo de fármacos o ligandos en el consumo de alcohol. Y para eso hemos ocupado unas ratas que son unas ratas de la Universidad de Chile, que son las ratas UCHB, o son ratas con alto consumo de alcohol. Su nombre proviene de Universidad de Chile, Bivolus rat, ratas bebedoras. Y estas ratas por generaciones han sido seleccionadas y se ha determinado que son ratas consumidoras de alcohol en alta gama. ¿Okay? En particular, para este trabajo nosotros utilizamos un compuesto que es un antagonista competitivo de los receptores nicotínicos que se llama erisodina. Nuestra propuesta era que las neuronas dopaminérgicas del BTA tienen receptores nicotínicos neuronales para acetilcolina, ya que esta acetilcolina proviene del pedúnculo continuo o del tegumento laterodorsal y por lo tanto producen un estímulo de estas neuronas a través de la liberación de acetilcolina. Y como se ha demostrado en algunos otros trabajos, el alcohol favorece la liberación de acetilcolina proveniente de estos núcleos en el área tegmental ventral. Entonces nuestra propuesta era, al utilizar un bloqueador de este receptor, podríamos entonces disminuir la actividad de la neurona dopaminérgica, disminuir la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y por ende disminuir el consumo de alcohol. Y en particular pudimos demostrar que utilizando 4 dosis, esto es administración in vivo en animales, utilizando 4 dosis de erisodina, 1,5, 2, 4 y 8 miligramos por kilo, se produce una reducción significativa en el consumo de etanol respecto a la administración de vehículo, que es salino, en ratas UCHB. Lo interesante que ustedes pueden observar acá es que el consumo de etanol de estas ratas UCHB como basal es cerca de los 7-8 gramos de alcohol por día. Si calculáramos que es cerca de 7 gramos, y ustedes lo multiplican para una persona de 70 kilos, prácticamente estas ratas consumen 490 gramos de alcohol por día. Esos 490 gramos de alcohol por día equivalen a tomar 1 litro de cualquier destilado que tenga 49 grados. O sea, 1 litro, por ejemplo, de agua ardiente. Ese es el nivel de consumo de alcohol de estas ratas. Y como ustedes pueden observar, la administración de erisodina, por ejemplo, la dosis más alta de 8 miligramos por kilo, reduce significativamente el consumo de alcohol. Nuestro grupo también estudió en el año 2013 otro compuesto que afectaba receptores nicotínicos neuronales, y en este caso en particular la vareniclina y la citicina, principalmente ahora ambos siendo agonistas parciales de este receptor. Al ser agonistas parciales, compiten con la acetilcolina por estos receptores
Y lo que podemos observar es que se produce un mecanismo similar. Es decir, durante el periodo que son en negro se administra vareniclina, se reduce el consumo, ¿no es cierto?, de etanol, de hecho incluso por un periodo post-tratamiento, y también se observa lo mismo con el caso de citicina, a la dosis más alta de 1,5 miligramos por kilo. Esto es bien interesante porque entonces la modulación del sistema colinérgico a nivel del área tegmental ventral, ya sea utilizando antagonistas o agonistas, es capaz de afectar la respuesta al consumo de alcohol en estas ratas bebedoras. Cabe señalar que vareniclina actualmente es un fármaco aprobado para tratar la adicción al tabaco en seres humanos. Interesantemente, en seres humanos, vareniclina ha demostrado, por ejemplo, en estudios clínicos, que el consumo acumulativo de cigarrillos o el consumo acumulativo de tragos de alcohol es reducido en el caso de tratamiento con vareniclina por 12 semanas respecto a la administración de placebo. Por un lado, el consumo de cigarrillos y por otro lado, el consumo de alcohol. De hecho, cuando se miden en valor absoluto el número de cigarrillos consumidos por semana y el número de tragos tomados, observamos el mismo efecto, una reducción significativa en el consumo de cigarrillos y en el consumo de alcohol en estos individuos. Como hemos mencionado, la adicción al alcohol es una adicción muy potente que involucra principalmente un gran consumo de esta droga a nivel mundial. Por lo tanto, el estudio de posibles medicamentos o fármacos para tratar esta adicción es algo que ha sido estudiado por los últimos años de manera muy importante. Y en este sentido, se pudo estudiar que una hormona producida en el estómago, que se denomina grelina, participa activamente en el consumo de etanol. De hecho, se ha demostrado, por ejemplo, que el aumento de liberación de grelina del estómago estimula, por ejemplo, a neuronas del área tegmental ventral y son capaces de producir consumo de alcohol. Ahora, cabe señalar que la grelina tiene un rol fisiológico importante, que es principalmente estimular a nivel hipotalámico, por ejemplo, el consumo de comida a través de la liberación de estos péptidos, que es el péptido AGRP o péptido relacionado con agouti, y el neuropéptido Y o MPY, que está asociado al consumo de comida. Y como vemos en este gráfico, los niveles de grelina aumentan hasta que se produce la alimentación y en ese momento comienzan a bajar. Entonces, la grelina tiene un efecto orexigénico. Entonces, investigadores han podido demostrar que la grelina, especialmente la grelina acilada, que es la N-octanoilación en la serina número 3 de la grelina, permite que ésta pueda acceder sin ningún problema al sistema nervioso central, especialmente, por ejemplo, el mesencéfalo, donde es capaz de estimular estas neuronas dopaminérgicas para que liberen dopamina en el núcleo accumbens. En este sentido, como podemos ver en este trabajo del año 2012, se midió el consumo de alcohol, de etanol, ¿no es cierto? Se midió principalmente en ratas el consumo controlado de alcohol, y si ustedes pueden ver, este es el nivel basal de consumo de alcohol. Cuando se administra un vehículo, este consumo no cambia, pero cuando se administran 3 dosis de un antagonista de los receptores de grelina, que es JMB 2959, se produce de manera dosis dependiente una reducción significativa en el consumo de alcohol. Y en paralelo uno podría decir que esta disminución del consumo de alcohol estaría dada por una reducción en la liberación de dopamina, porque como lo vimos previamente, las neuronas dopaminérgicas tienen receptores para grelina y se estimulan por grelina. En este otro trabajo del año 2009 se demostró, por ejemplo, que la administración de alcohol o este antagonista afecta la liberación de dopamina. Entonces lo que vamos a ver es que este es un curso temporal donde en una primera instancia se administra alcohol o vehículo, después en una segunda instancia se administra el antagonista o vehículo, para después administrar de nuevo alcohol o vehículo. Entonces veamos cuál es la condición de incremento de la liberación de dopamina por alcohol. Entonces vamos a ver los cuadrados. Si ustedes se fijan, cuando se administra alcohol, se produce un aumento en la liberación de dopamina, ¿cierto? La cual al administrar nuevamente vehículo no se produce un cambio significativo previo a la administración del alcohol de nuevamente, y cuando se vuelve a administrar el alcohol vuelve a aumentar la liberación de dopamina. Ahora bien, en la situación de los triángulos,
que es la situación donde se administra el antagonista, podemos observar que cuando se administra inicialmente alcohol, aumenta la liberación de dopamina, ¿no es cierto? Cuando se administra el antagonista, no hay cambios en la liberación de dopamina, pero cuando se vuelve a administrar la dosis de alcohol, ahora no se produce el aumento en la liberación de dopamina que se observó previamente. Los otros grupos son los grupos controles respectivos, que es la administración de vehículo y antagonista, o de alcohol y vehículo. Entonces, el antagonismo del receptor de grelina reduce la liberación de dopamina, que estaría asociada a una reducción en el consumo de alcohol. La adicción a opioides es una de las adicciones más fuertes que pueden padecer los pacientes. No es un problema importante en nuestro país, lo fue en su momento en el caso de la adicción a morfina. A mediados del siglo pasado existían morfinómanos en Chile, ahora prácticamente son muy pocos los que existen, digamos. De hecho, aquellos que podrían tener problemas de dependencia a morfina principalmente la tienen por tratamientos para aliviar el dolor en cánceres, por lo cual es un efecto secundario y lo más importante en ese caso para los pacientes es disminuir el dolor. Aquí hay una pequeña historia que involucra que la empresa farmacéutica Bayer produjo la heroína como un jarabe para la tos, ya que suprimía la tos principalmente improductiva o tos seca de manera muy importante. Sin embargo, fue prontamente retirada del mercado porque producía significativamente cuadros de dependencia. Ahora bien, a nivel global, la heroína es un problema muy importante en el hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, y también algunos fármacos como la oxicodona, la cual principalmente se utiliza para tratar el dolor en pacientes con cáncer, y que algunos individuos han molido estos comprimidos, lo han tratado de esnifar o administrárselos por distintas vías, lo que ha generado algunos cuadros de muerte por intoxicación. Los otros opioides que se han sido usados está la morfina y la codeína. En nuestro país, a principios de la década de los primeros años de este nuevo siglo, del 2000, hubo en Chile cuadros muy importantes de abuso de codeína, los que fueron prácticamente bien controlados, y podríamos decir que en nuestro país, en la actualidad, la adicción a opioides no es tan importante como, por ejemplo, la adicción a otros psicoestimulantes u otras drogas. El mecanismo de acción de los opioides involucra la activación de las neuronas dopaminérgicas y la liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens, y también un efecto directo de los opioides a nivel del núcleo accumbens sobre neuronas de este sistema. Ahora, bien interesantemente, quiero que vuelvan a recordar esta interneurona GABAérgica que está en el BTA y que tiene receptores mu opioides. Bueno, estos receptores mu opioides son estimulados, en este caso por heroína, morfina, codeína, ¿cierto? Y por lo tanto son capaces de hiperpolarizar a esta neurona. Similar a lo que hacen las beta-endorfinas, que son endógenas, ¿no es cierto? Pero ahora lo hacen de manera más potente. Esto genera una gran liberación de dopamina en el núcleo accumbens, y también estos mismos opioides tienen efectos sobre otros receptores, por ejemplo, kappa opioides, que están presentes en el propio núcleo accumbens. Estas drogas per se son conocidas como drogas altamente placenteras y generan una gran motivación en los individuos. Y por supuesto producen adicciones muy potentes. En estos gráficos del Dr. Di Chiara del año 1988 se ve en el gráfico superior la liberación de dopamina, ¿no es cierto?, inducida por morfina, principalmente en el núcleo accumbens, a 4 dosis de morfina, y su correlato, o sea, también el aumento de dopamina, pero ahora en núcleo estriado principalmente, por la misma dosis de morfina. Y como ustedes pueden observar, a pesar que el rango de aumento no sea tan alto, o sea, de nuevo equivale como el alcohol a un 100% mayor, pero sí produce una duración de efecto muy larga, incluso por casi 4 horas de aumento en los niveles de dopamina a nivel del núcleo accumbens. Por otro lado, también tenemos el caso de la heroína, que dosis muy bajas administrada por vía intravenosa. En este trabajo del Dr. Di Chiara demostraron, por ejemplo, que también produce una liberación de dopamina significativa por un intervalo prácticamente similar a la de los recompensantes naturales de 1 hora. Y interesantemente, el uso de antagonistas, ¿no es cierto?, de receptores mu opioides bloquea este aumento inducido por heroína. Así que, como podemos ver, al igual que otras drogas de abusos, los opioides son drogas que generan liberación de dopamina en núcleo accumbens. Interesantemente, como ustedes han visto en otros trabajos o previamente en este mismo curso, el metabolismo hepático inducido por citocromo y por enzimas convertidoras es muy importante. Acá en particular, la heroína, como ustedes pueden observar, por estas esterasas
es producida o produce principalmente por estas pseudoesterasas, produce la 6-monoacetilmorfina, la cual también es transformada a morfina, y morfina por estos distintos citocromos, ¿no es cierto?, y por estos enzimas de fase 2, puede ser transformada en morfina 3-glucurónido, 6-glucurónido o normorfina. ¿Qué nos dice esto? Que el principal metabolito activo de la heroína es la propia morfina. Por lo tanto, tenemos los procesos de dependencia inducidos por la droga parental, que es heroína, y las drogas o los procesos de dependencia inducidos también por su principal metabolito. Interesantemente, la codeína también puede ser transformada, por ejemplo, en norcodeína, un metabolito inactivo, o en codeína 6-glucurónido, que prácticamente va a ser eliminada por la orina. Pero cerca de un 10% de la dosis de codeína puede ser transformada por el citocromo 2D6 a morfina, y por ende después seguir la ruta de metabolización de morfina. Por ende, consumir altas dosis o altas concentraciones de codeína va a generar primero la saturación de esta ruta metabólica y acúmulo de la droga parental, y luego también producciones de niveles elevados de droga metabólica como la morfina. Entonces también el consumo alto de codeína, que se observó hace prácticamente 20 años atrás en nuestro país de manera muy importante, estaba asociada por producir un metabolismo activo, que es la generación de morfina. En el caso de los psicoestimulantes, podemos hablar que son drogas que producen estímulos sobre el sistema nervioso central y que principalmente están asociadas a liberación de dopamina y a los efectos principalmente a nivel del cono axónico de las neuronas dopaminérgicas. Y en este caso, los principales psicoestimulantes son sintéticos como las anfetaminas y sus derivados, donde está el metilfenidato y el etilpropión, y también los alcaloides naturales, donde está por ejemplo la cafeína y la codeína. Hay que mencionar que la cafeína es el principal alcaloide natural más utilizado en la población mundial, pero sus grados de dependencia dependen mucho de la cantidad de cafeína consumida y equivalen a concentraciones muy elevadas. Acá en este afiche simplemente una situación un poco similar a la de la heroína. La cocaína fue utilizada inicialmente como una droga anestésica local para el periodo de salida de los dientes, el dolor dental en los niños. Ahora, la cocaína por vía oral prácticamente tiene muy poco efecto psicoestimulante, principalmente tiene un efecto simpático mimético, es decir, es capaz de estimular los terminales simpáticos y producir un poco de aumento de la presión arterial, un poco de taquicardia, pero depende un poco de la dosis, y eso es principalmente, por favor, cuando es administrada por vía oral. La cocaína principalmente es extraída de las hojas de la planta de la coca. Esta planta está principalmente abundantemente extendida, ¿no es cierto?, por ¿no es cierto?, la América Andina, especialmente en Perú, en Bolivia, en Colombia y Ecuador. Ha sido utilizada por siglos por los indios del altiplano como un alcaloide que evita el fenómeno de apunamiento, es decir, de cambios significativos sobre la volemia y sobre la presión arterial mediada por la altura. De hecho, el consumo en humanos en estos países sigue siendo de té de coca principalmente, que cabe señalar que el consumo de té de coca puede ser doping positivo porque genera concentraciones plasmáticas de cocaína y también urinarias que son consideradas doping. Esta es la estructura de la cocaína. Está formada por un anillo tropánico, además de este anillo bencílico, muy difícil de ser sintetizada, por lo tanto su origen principalmente es de extracción directamente desde la planta. Como podemos observar, la cocaína principalmente lo que hace es bloquear el fenómeno de recaptación mediado por el transportador de dopamina, lo que va a significar que cada vez que esta vesícula se fusione con su membrana y libere dopamina, esta se va a acumular porque no va a poder ser recapturada. Entonces, la cocaína es principalmente un bloqueador del transportador de dopamina. Lo que podemos observar acá corresponde a los niveles de dopamina en núcleo accumbens, que están exacerbados, en este caso, si ustedes se fijan, por más de un 200% sobre el basal y también por un periodo de tiempo muy largo, más de 4 horas, respecto a la situación control. Los otros son, por ejemplo, la concentración de dopa y la concentración de ácido mubalínico en roedores. El metabolismo de la cocaína también involucra la formación de esta econina metiléster, una norcocaína, que va finalmente a transformarse en benzoil noreconina.
Pero también se ha demostrado que el metabolismo de la cocaína puede verse alterado cuando las personas son consumidoras de alcohol, que es bastante común un consumo exacerbado de cocaína y de alcohol. En este caso en particular se producen otros metabolitos como el coca-etileno, que también tiene actividad psicoestimulante y que es capaz, por supuesto, de producir o mantener, digamos, o apoyar este proceso de dependencia en pacientes que son adictos a ambas drogas. Ahora, algunos autores han mencionado que el uso de cocaína con etanol se asocia principalmente a aquellos fenómenos que involucran, por ejemplo, el exceso de sedación mediado por el consumo de alcohol, desaparece rápidamente con el consumo de un psicoestimulante. Y el exceso del efecto psicoestimulante o el estado high es capaz de ser inhibido por el consumo de etanol. En Latinoamérica, un problema importante con el consumo de cocaína es un derivado de esta en el proceso de extracción, que es la pasta base, y que involucra principalmente la generación de un compuesto que no es tan puro como la cocaína sola, que normalmente está contaminado con otros subproductos y que ha demostrado generar condiciones de adicción más altas que la propia cocaína y también daños en órganos, por ejemplo en el pulmón, mucho más graves. ¿Okay? En este caso en particular, se ha demostrado que esta pasta base de cocaína, que corresponde a la primera extracción con ácido sulfúrico desde las hojas de coca, es fumada, es termoresistente, por lo tanto puede ser fumada. Esta cocaína sulfato, que es el componente de la cocaína, normalmente puede estar asociado, por ejemplo, a otros contaminantes como, por ejemplo, lactosa, por ejemplo, anestésicos como lidocaína y también por otros alcaloides como la propia cafeína. Y interesantemente, en este caso, la doctora Cecilia Scorza de Uruguay ha demostrado que la combinación de cocaína con cafeína tiene un alto potencial de adicción, incluso más alto que la propia cocaína. Solamente para modo de cultura general, el siguiente paso de modificación entonces del fenómeno extractivo de la cocaína corresponde al cambio de la base tratada por ácido clorhídrico, que forma el clorhidrato de cocaína, que principalmente es esnifado o de administración intranasal, para después posteriormente la neutralización de la base para producir la cocaína base libre, que también es termoresistente y puede ser fumada. En este trabajo del grupo de la doctora Cecilia Scorza, ustedes pueden observar el aumento en los niveles de dopamina inducidos por pasta base, la barra negra, y por cocaína, la barra gris. Y podemos observar que el aumento es significativo respecto a la situación basal. De hecho, como les mencioné previamente, la pasta base tiene su principal contaminante, que es la cafeína, la cual también genera un aumento en los niveles de dopamina. Esto lo hace principalmente a través de la inhibición, por ejemplo, de receptores inhibitorios de adenosina, ¿no es cierto?, que mantienen un tono inhibitorio en la liberación de dopamina, pero también a través de la señalización, ya que la cafeína inhibe a la fosfodiesterasa, la cual produce la degradación de AMP cíclico. Y esto es muy importante porque hay que recordar que el aumento de dopamina inducido por las drogas hace que éstas se unan a receptores postsinápticos, y uno de los receptores postsinápticos más abundantes a nivel del núcleo accumbens es el receptor D1, cuya señalización involucra el aumento de AMP cíclico. Entonces, si una droga como la cafeína es capaz de inhibir el metabolismo del AMP cíclico, lo que hace es aumentar o potenciar la vía de señalización dopaminérgica. El metilfenidato es un compuesto, es un fármaco terapéuticamente útil, muy útil, especialmente para el trastorno de déficit atencional. Su marca más clásica a nivel mundial es Ritalin. Es utilizado en esta patología y tiene efectos farmacológicos muy significativos para estos estudiantes, especialmente con esta patología del trastorno de déficit atencional. Sin embargo, cuando es utilizado como droga de abuso, genera un efecto bastante similar al que se observa por cocaína, que es bloquear los transportadores de dopamina y por lo tanto aumentar la disponibilidad de dopamina en la hendidura sináptica, y lo que va a generar un aumento de la transmisión sináptica en estas neuronas o en esta comunicación dopaminérgica. Entonces aquí es muy importante resaltar que el Ritalin utilizado como fármacos en pacientes por vía oral tiene un potencial de adicción bastante bajo, mientras que cuando es ocupado en personas que no lo requieren desde el punto de vista terapéutico y además por vías de administración distintas, como puede ser, por ejemplo, inyectado o esnifado, tiene un potencial de adicción mayor. En este sentido, por ejemplo, este es un trabajo de la doctora Nora Volkow, que
que es la directora del NIDA, del Instituto de Investigación de Drogas de Abuso de Estados Unidos, que tiene una significancia bastante interesante, y esta es principalmente la administración oral de metilfenidato. Genera unas concentraciones estables a nivel del cuerpo estriado, es decir, concentraciones cerebrales cercanos a los 80-100 minutos. O sea, toma todo este tiempo para que se absorban y se observen las concentraciones más altas a nivel estriatal. Sin embargo, si esa misma dosis de metilfenidato es administrada por vía intravenosa, podemos observar que las concentraciones peak se obtienen antes de los 20 minutos. Por lo tanto, este perfil de acceso muy rápido al sistema nervioso central es el perfil que tienen otras drogas como la propia cocaína y que está asociado a un mayor grado de dependencia. En este contexto, el acceso de las drogas al sistema nervioso central, mientras más rápido es, se asocia a mayores niveles de dopamina producidos, por ejemplo, a nivel mesolímbico del núcleo accumbens. En este trabajo, lo que se hizo fue administrar una misma dosis de metilfenidato de 5 miligramos por kilo, pero por dos vías, por una vía intraperitoneal y por una vía oral. Lo que se observa acá es que durante 60 minutos previos al momento de la administración de la droga, hay niveles basales de dopamina, pero cuando se administra la droga, por ejemplo, por vía oral, produce liberación de dopamina 20 minutos después de la administración, 40 minutos después de la administración, y esta decae, ¿no es cierto?, a niveles basales prácticamente casi a las 2 horas posterior a la administración. Ahora, cuando esta misma dosis es administrada por vía intraperitoneal, que es una vía de acceso mucho más rápido, que genera un menor proceso de absorción y por ende accede más rápido al sistema nervioso central, genera concentraciones mucho más altas de dopamina en el propio sistema nervioso central, específicamente en el núcleo accumbens. De hecho, si se mide la actividad locomotora, en el mismo protocolo se puede observar que la actividad locomotora inducida por la administración oral, que es esta que está acá, es mucho menor que la actividad locomotora inducida por la administración intraperitoneal. Entonces, resumen, es muy importante la vía de acceso, de administración de la droga, ya que mientras está más rápido para acceder al sistema nervioso central, tiene un mayor potencial adictivo. En el caso de las anfetaminas o metanfetaminas, estructuralmente se parece mucho a la dopamina. Recordemos que la dopamina principalmente tiene dos grupos hidroxilo en el anillo bencílico y no tiene este grupo metilo. En cambio, la metanfetamina tiene un grupo metilo, no solamente en el carbono alfa, sino también un grupo metilo adherido, digamos, al grupo amino. La metanfetamina es una droga muy adictiva. Ambas drogas fueron utilizadas o han sido utilizadas por varios de sus efectos terapéuticos que estas tienen. Entre esos, por ejemplo, el tratamiento de la narcolepsia, inhibidor del apetito y también trastornos o tratamiento del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Sin embargo, su uso se ha restringido durante el último tiempo, principalmente por algunos efectos adversos que son muy importantes, entre esos efectos adversos cardiovasculares, como aumento de la presión arterial, algunas valvulopatías y también efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, como principalmente dependencia y mayor incidencia de adicción. ¿Okay? Las anfetaminas como tal, lo que hacen al ser análogos estructurales de la dopamina, ingresan por el transportador de dopamina y también ingresan por el transportador vesicular de dopamina que está en las vesículas. Eso hace que se produzca una salida muy importante de dopamina por el propio transportador, lo que genera un efecto liberador. Y ese efecto liberador de dopamina genera, por ejemplo, respecto a un basal, niveles de liberación por sobre el 1000% y también por un periodo de tiempo muy largo. Entonces lo que hacen estas anfetaminas es inundar, por ejemplo, la hendidura sináptica con una gran cantidad de dopamina. Y por supuesto, favorecer el transporte reverso a través del transportador. Hay que señalar que este proceso puede ser considerado independiente de calcio porque va a ocurrir la liberación independiente del proceso exocitósico. Este trabajo del grupo de los Tarabolco ha sido utilizado, fue realizado en individuos sujetos controles
no pacientes adictos, a los cuales se le inyectó metanfetamina marcada en el carbono, con carbono 11 y cocaína marcada. ¿Esto qué es lo que permite? Permite que a través de la tomografía de emisión de positrones se pueda hacer un mapeo de imágenes a nivel cerebral que nos permite observar la activación de este tejido en función de la administración de la droga. Que da cuenta, por supuesto, del tiempo en que esta droga permanece en estos tejidos. Fíjense que tanto la administración de cocaína como metanfetamina ya, por vía intravenosa, ya prácticamente a los 3 minutos genera activación del tejido cerebral. Y esta se va incrementando significativamente. Pero en el caso de cocaína, aumenta significativamente a los 5 minutos y después empieza a decaer, hasta que prácticamente podemos decir que cerca de los 50 minutos ya no tengo más activación del tejido cerebral por cocaína. Pero en el caso de la metanfetamina, se produce un incremento significativo, por ejemplo, cerca de los 10 minutos en cuanto a la activación del tejido cerebral, y aún después de 90 minutos todavía hay activación de este tejido mediado por metanfetamina. Esta exacerbada activación por metanfetamina del cerebro está asociada también a su metabolismo, y como podemos observar en esta ruta metabólica, la metanfetamina también a través del citocromo 2D6 puede ser transformada a anfetamina como un metabolito activo. De hecho, también se transforma en estos otros compuestos, como por ejemplo para-hidroximetanfetamina, N-hidroximetanfetamina o anfetamina, que es el metabolito activo, para que esta después también sufra otros pasos del metabolismo. Entonces, no solamente la droga parental es activa, sino también uno de sus metabolitos. De hecho, en este trabajo, si medimos concentraciones plasmáticas de metanfetamina y de anfetamina como principal metabolito, podemos observar que a administraciones altas de metanfetamina, por ejemplo 10 miligramos por una dosis de 10 miligramos, generamos curvas de este tipo, es decir, donde tenemos una concentración máxima cercana a los 30 nanogramos por ml, a un tiempo máximo cercano, por ejemplo, a las 3 horas y media, y con un decaimiento, ¿no es cierto?, de este tipo. En el mismo sentido, de manera dosis dependiente, se observa cómo va incrementándose la aparición de los metabolitos en sangre. Entonces, a dosis altas de metanfetamina aparecen dosis más altas de anfetamina plasmática, mientras que a dosis más bajas de metanfetamina, por ejemplo 1 miligramo, produce dosis más bajitas de anfetamina plasmática. Otro derivado anfetamínico es el éxtasis, que se denomina 3,4 metilendioximetanfetamina. Metanfetamina porque si nosotros sacamos este grupo metileno, dioxi que está acá, lo que observamos es la estructura de la metanfetamina. En cambio acá tiene estas dos sustituciones en la posición 3 y 4. Interesantemente, esta sustitución le da una selectividad a esta droga por el sistema serotoninérgico y se denomina que es un derivado anfetamínico principalmente serotoninérgico. Puede aumentar los niveles de dopamina, pero también lo hace significativamente en el caso de serotonina. Cabe señalar que la metanfetamina, particularmente el éxtasis, este derivado de metanfetamina, es conocido por ser una droga de tipo entactógena, es decir, una droga que genera una mayor perfil de sociabilidad. Sin embargo, aquella que se utiliza desde el punto de vista recreativo puede estar contaminada por un sinnúmero de otras drogas, como la propia metanfetamina, cafeína, agonistas opioides, etc. Por lo tanto, a pesar que esta droga, cuando está pura, el éxtasis, tiene un potencial de adicción muy bajo, normalmente la droga que se comercializa en las calles o en las fiestas raves está altamente contaminada y no se puede decir que no tenga un potencial adictivo. Desde el punto de vista neuroquímico, como podemos observar, esta metanfetamina lo que hace es favorecer la liberación principalmente de serotonina. Ahora, aquí hay una liberación también de dopamina inducida por aumentos de serotonina. Recordemos que la propia área tegmental ventral, estas neuronas dopaminérgicas y GABAérgicas tienen receptores de serotonina, por lo tanto llegan axones serotoninérgicos del RAFE, cuya liberación de serotonina puede modular la actividad de las neuronas dopaminérgicas y por ende producir liberación de dopamina. Aquí podemos observar que la liberación de metanfetamina
de éxtasis de metilendioximetanfetamina genera un aumento significativo en los niveles tanto de dopamina como de serotonina. Pero interesantemente, si se administra cafeína, este efecto es potenciado y genera un aumento aún más de la propia dopamina y también de la propia serotonina. El éxtasis 3,4 metilendioximetanfetamina es metabolizado por el citocromo 3A4 por una demetilación a 3,4 metilendioxianfetamina, que también es un metabolito activo y que tiene efectos principalmente desde el punto de vista dopaminérgico. Ahora bien, ambas drogas, tanto su principal metabolito como la droga parental, pueden ser demetiladas por el citocromo 2D6 en estos compuestos, que es el 3,4 hidroxianfetamina o 3,4 dihidroximetanfetamina, que los cuales van a ser glucuronizados o sulfatados, conjugados en fase 2 para ser eliminados, en este caso, por la orina. Sin embargo, es muy importante reconocer que prácticamente un 10% de las personas caucásicas son deficientes de este citocromo. Por lo tanto, en ellos hay un riesgo mayor de intoxicación por acúmulo de éxtasis y su principal metabolito en sangre. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta y que la literatura ha recomendado evaluar desde el punto de vista de polimorfismos que generan enzimas deficientes a nivel hepático. Aquí, por ejemplo, se observan las curvas temporales administradas en sujetos de 2 dosis repetidas de éxtasis de 100 miligramos en pacientes, en sujetos controles, los cuales generan a tiempo cero un perfil de concentración de este tipo, ¿no es cierto?, que se asocia a la aparición del metilendioxianfetamina similar. Y frente a la siguiente administración 24 horas después, se vuelve a producir de manera muy parecida un aumento significativo en los niveles plasmáticos de éxtasis y también un aumento significativo, en este caso, en los niveles de su principal metabolito. Ahora bien, esto también se asocia con los mecanismos de eliminación, como lo vimos previamente. Entonces, si vemos la droga excretada, por ejemplo, por la orina, podemos observar que frente a la segunda dosis tengo una mayor excreción tanto del éxtasis como de su droga metabolito, ya que se va generando un efecto de acumulación en dosis repetidas. Ahora bien, también tenemos efectos que son muy significativos desde el punto de vista sistémico, principalmente asociados, por ejemplo, a activación simpática, que involucran, por ejemplo, que la administración de éxtasis puede llevar al aumento de la presión diastólica. Esto es lo que ocurre, ¿no es cierto?, respecto a las 2 dosis de metanfetamina, de éxtasis, y también aumento de la presión sistólica, aumento de la frecuencia cardíaca y también aumento del diámetro de la pupila, es decir, midriasis inducida en este caso por serotonina, por el aumento de serotonina. En el caso de la marihuana es otra droga de abuso que ha aumentado su consumo significativamente en Latinoamérica y en el resto del mundo. Chile, por ejemplo, en este trabajo publicado en el año 2010, ya demostró que incrementó significativamente el consumo de marihuana en Latinoamérica respecto a otros países de la zona, especialmente en individuos jóvenes, en escolares. Y de hecho, en población adulta, es decir, jóvenes y adultas, desde los 15 a los 64 años, se encuentra prácticamente en segundo lugar dentro del mismo cuadro de consumo en Latinoamérica. Por lo tanto, es un problema de salud pública significativo en este momento. Hay que reconocer que el consumo de marihuana, al ser un producto que principalmente es combustionado, se asocia también a una disminución del performance respiratorio y que puede generar, especialmente en adolescentes, algún tipo de desencadenamiento de trastornos neuropsiquiátricos que pueden ser más graves que los que se observan en adultos. Los compuestos activos de la marihuana son principalmente el delta 9 THC o tetrahidrocannabinol, el delta 8 tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, dentro de otros casi 60 compuestos más que forman parte de los cannabinoides que presenta la planta. Principalmente delta 9 THC es el principal compuesto alucinogénico y cannabidiol tiene un efecto importante también, principalmente sobre otros receptores a nivel del sistema nervioso central, y tiene también un efecto, por ejemplo, analgésico bastante potente. La principal vía de administración de la marihuana, ¿no es cierto?, de sus compuestos activos como el tetrahidrocannabinol, especialmente por vía inhalatoria.
donde principalmente es fumada, pero también puede ser administrada por vía oral, donde puede ser ingerida, ¿no es cierto?, en alimentos, especialmente en aquellos alimentos ricos en grasas. Estas dos vías de administración entregan distintos tipos de propiedades farmacocinéticas que son importantes de señalar. La marihuana como tal tiene distintos tipos de concentración de delta 9-THC, donde sabemos que hay plantas que pueden tener concentraciones muy bajas, entre el 0 al 1%, otras plantas que son seleccionadas por cruzas particulares y donde variantes de esta planta incrementan su contenido de delta 9-THC. También la resina obtenida de esta planta que forma el hachís es una forma de concentrar el delta 9-THC mucho mayor, 5 al 20%, y los aceites, por ejemplo, de hachís tienen concentraciones muchísimo mayores, 30-60%, algunos de ellos utilizados con fines terapéuticos y otros también con fines de abuso o recreación. A nivel neuroquímico, cabe señalar que las neuronas, por ejemplo, del área tegmental ventral, estas mismas neuronas inhibitorias GABAérgicas también presentan receptores CB1, que es el receptor al cual se une el principio activo de la marihuana delta 9-THC. Como este receptor CB1 es un receptor inhibitorio metabotrópico, cuando es estimulado por el delta 9-THC, hace que esta neurona se hiperpolarice. Y como ya hemos visto en las diapositivas anteriores, esta hiperpolarización de esta neurona produce que aumente la descarga de esta neurona dopaminérgica a una manera fásica que lleva a un mayor aumento de liberación de dopamina en núcleos accumbens. Entonces lo que tenemos también en este caso es una liberación de dopamina inducida por una inhibición de esta neurona GABAérgica. Es importante reconocer que la liberación de dopamina inducida por marihuana es de menor cuantía que la de las otras drogas de abuso y también con una duración menor. Esto de manera muy significativa la hace ser menos adictiva, ser una droga menos adictiva que la cocaína, que el alcohol o la propia nicotina. Sin embargo, es muy distinto consumir esta droga de manera pura y consumirla, por ejemplo, contaminada con ciertos compuestos, por ejemplo, hidrocarburos como tolueno, cuando está prensada, etc. Y también es distinto consumirla sola que consumirla, por ejemplo, en cigarrillos que tienen otras drogas de abuso como nicotina o el uso concomitante con alcohol, etc. Porque ahí, como hemos podido ver en las diapositivas anteriores, se puede producir un efecto sinérgico de todas estas drogas en cuanto a la liberación de dopamina y por lo tanto puede generar un aprendizaje, un contexto particular que puede ser más adictivo. Como mencionamos previamente, la marihuana puede generar distintos tipos de perfiles cinéticos y en este caso es muy interesante reconocer, por ejemplo, las concentraciones plasmáticas que se producen de THC, de 11-hidroxi-THC o de este ácido carboxílico de THC frente a prácticamente 10 inhalaciones de un cigarrillo de marihuana que contiene aproximadamente unos 10 gramos de peso y cercano a unos 10 miligramos de delta 9-THC. Si ustedes se fijan, prácticamente después de 10 aspiradas ya se llega, por ejemplo, a una concentración steady state cercana, por ejemplo, si uno lo ve, a cerca de 150 nanogramos por ml de delta 9-THC, que posteriormente va a disminuir hasta desaparecer, más allá cercano a una hora post administración o post fumada de marihuana. ¿Okay? Y la aparición de los otros niveles de metabolitos es muy bajita. Ahora, por vía oral, una dosis de 2,5 miligramos, que es muy baja, quiero que observen que produce niveles de delta 9-THC plasmáticos que pueden ser, si ustedes lo comparan con este cuadro, muy despreciables. Por ejemplo, por casi 5 horas de 0,5 nanogramos por ml, prácticamente. Estamos pensando una concentración muy pequeña comparada a esta escala, pero perdurables en el tiempo. Ahora, el consumo por vía oral de esa cantidad es muy poca. De hecho, normalmente por ejemplo, queques de marihuana, dulces de marihuana o también otras preparaciones como leche tienen concentraciones mucho mayores y van a generar también perdurablemente concentraciones más elevadas en el tiempo y más perdurables en el tiempo. Es por eso, por ejemplo, que dentro del punto de vista de doping, la administración de marihuana por vía oral puede ser detectada incluso después de varias semanas de consumo porque genera concentraciones perdurables en el tiempo en sangre y también en otros tejidos secundarios como el tejido adiposo.
Lo que sí se ha demostrado de manera muy importante es que el delta 9-THC es capaz de afectar la memoria. Y esto tiene que ver un poco en que una área de nuestro cerebro, que es el hipocampo, tiene o expresa receptores de CB1 muy abundantemente. Por lo tanto, se ve afectada la neurotransmisión en este núcleo hipocampal, tanto en interneuronas, por ejemplo, de tipo GABAérgico, como en neuronas de proyección de tipo glutamatérgico. Entonces, quiero demostrarles este trabajo que se hizo en animales, los cuales es un test acuático de Morris, que es un test clásico para observar la memoria en los animales. ¿Qué es lo que hace? Se coloca el animal en un cuadrante de este círculo y se permite que nade por un minuto hasta encontrar una plataforma que está oculta 2 centímetros por debajo del nivel del agua. Los animales aprenden, por supuesto, dónde está ubicada esta plataforma según claves espaciales que están en la zona donde se encuentra este test o este aparato. ¿Qué es lo que podemos observar? Es que si se hace un primer ensayo de esto, el animal, por ejemplo, se puede demorar casi un minuto en encontrar la plataforma, pero si se va repitiendo consecutivamente, se reduce cada vez más el tiempo en que demora el animal en encontrar esta plataforma. Entonces, el animal ha memorizado y ha aprendido dónde se ubica espacialmente esta plataforma. Interesantemente, cuando se administra 1 miligramo de delta 9-THC por kilo en estos animales, no se observa un cambio muy significativo en este perfil de aprendizaje. Podríamos pensar que en el último día hay una tendencia a una mayor latencia que los días anteriores, pero cuando se va incrementando la dosis, por ejemplo, se observa un cambio en el performance de aprendizaje y de memoria que es bastante significativo, por ejemplo, con 10 miligramos por kilo. Entonces el animal, en otras palabras, acá no recuerda dónde está ubicada la plataforma, aunque haya repetido el test todos estos días. De hecho, en el mapa de track de los animales, esta es la condición placebo. Si ustedes se fijan, los animales nada, ni encuentran la plataforma. En cambio, en esta otra situación, en presencia de marihuana, los animales son capaces de nadar, ampliar su territorio de nado, están más desorientados en el espacio y demoran más tiempo, como ustedes observan, en encontrar la plataforma. Entonces esta pérdida de memoria va a ser dependiente de la concentración administrada y del tiempo en que se ha consumido la droga. De hecho, este mismo fenómeno ha sido demostrado en humanos, porque sabemos que en humanos si se hace un test de memoria, por ejemplo, asociar caras con nombre, después de un periodo de distracción volver a repetir las imágenes para poder decir el nombre, los seres humanos tenemos una cierta tasa de error y una cierta tasa de éxito. Pero lo interesante con esto es que el consumo de marihuana reduce este promedio general de recuerdos respecto a sujetos controles. Entonces, esta misma reducción en la memoria, dependiendo del tiempo en que es consumida la droga, puede generar cambios que sean perdurables en el tiempo. En el caso de la nicotina, esta es una droga de abuso ampliamente utilizada en la población mundial, al igual que el alcohol es considerado una droga legal, por lo tanto tiene acceso a la población de manera más fácil a esta droga. Es una droga psicoestimulante, es una droga que a través de su mecanismo nicotínico ha demostrado generar aumento de concentración, pero también sabemos que dentro de los principales efectos adversos que produce es el daño del árbol respiratorio. Esto es muy interesante solamente para demostrar que si vemos una curva de incidencia, ¿no es cierto?, de casos nuevos por año, en los años, podemos observar que el principal incremento de nuevos casos de personas adictas a la nicotina principalmente ocurre cuando el consumo de esta droga ha ocurrido en periodos de la juventud o adolescencia. Si ustedes se fijan, el mayor incremento en esta incidencia ocurre desde los 11-12 años hasta aproximadamente los 20-21 años. Después de este periodo es muy difícil que una persona se haga adicto al tabaco. El principal factor de vulnerabilidad para el consumo de tabaco y riesgo de adicción es comenzar a utilizarlo en esta época de juventud. A nivel neuroquímico, la nicotina es un agonista de los receptores de acetilcolina nicotínicos neuronales que corresponden a los receptores ionotrópicos. Estos receptores son pentámeros y la nicotina en particular, al igual que la acetilcolina, se une a estas subunidades alfa y lo que hacen es abrir el poro producido por
por este canal, digamos, y permitir el influjo, ¿no es cierto?, hacia la neurona de cationes como sodio y calcio. Esto genera una depolarización y una activación neuronal. Y en este trabajo, ¿no es cierto?, en este trabajo del grupo del Dr. Viquiara, se observa que la administración, en este caso de nicotina, de una dosis cercana a 0,6 miligramos por kilo de manera subcutánea, produce un incremento significativo en los niveles de dopamina, aproximadamente de un 100-120% máximo, pero perdurable en el tiempo, si ustedes se pueden observar, por más de 2 horas. Y lo mismo ocurre a nivel del núcleo estriado. Entonces también es una droga que genera como denominador común un incremento de dopamina a nivel del núcleo accumbens. En resumen, para esta clase, quiero que recordemos que el aumento de dopamina, la magnitud de ese aumento, de esa altura del pic, podríamos decirlo, y la duración del tiempo que hace que esta duración por sobrepasar sea significativa, es muy importante para generar el efecto de las drogas de abuso. Y en este sentido en particular, un recompensante natural, como por ejemplo el sexo o la comida, produce un aumento de dopamina de cierto grado de magnitud y con cierta duración, que al ser repetido nuevamente, principalmente, es más bajo desde el punto de vista de amplitud y con menor duración de tiempo. Sin embargo, en el caso de las drogas de abuso, aumenta significativamente, si ustedes pueden observar acá, el aumento o la amplitud de esta liberación de dopamina y además el tiempo que ésta permanece elevada. Y esto lo importante porque esto genera un tipo de hackeo. Las drogas de abuso prácticamente hackean nuestro sistema del placer o de la recompensa, generando elevados niveles de dopamina extracelulares. Ahora, terminando ya, como podemos observar, todas estas drogas de abuso producen un aumento de dopamina. Y este aumento de dopamina es muy significativo porque dentro de la transmisión sináptica de esta neurona dopaminérgica con esta neurona GABAérgica o neurona espinosa mediana del núcleo accumbens, participa este ligando como una molécula neurotransmisora que favorece el intercambio de información. Entonces, por lo tanto, ciertos niveles que están dados por el transportador de dopamina que permiten esta comunicación sináptica, cuando estos se ven incrementados, van a afectar estos procesos de transmisión. Y acá es muy interesante recordar que, por ejemplo, a nivel postsináptico hay dos tipos de receptores. Uno que es inhibitorio, que es de 2, y uno que es estimulador, que es de 1. Y en particular, el aumento de la activación del receptor de 1 postsináptico, que es un receptor metabotrópico, va a producir el aumento de AMP cíclico mediado por la enzima adenil ciclasa. Este aumento AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa A, la cual va a fosforilar, por ejemplo, a CREB y a otras proteínas, va a generar fosfoproteínas que van a permitir que se expresen ciertos tipos de genes. Entonces la activación de esto va a generar, por ejemplo, de manera temprana que se active CIFOS o ARC, que son genes tempranos que reflejan activación neural. Sin embargo, la activación exacerbada de estos receptores por mucho tiempo va a generar otro patrón de expresión de genes, por ejemplo delta FOSB, o por ejemplo GLUR2, unidad de receptores AMPA, o ciertas quinasas importantes como CDK5, por lo tanto van a producir patrones de expresión distintos. Y esto es muy fundamental para el proceso adictivo, ya que esto da cuenta en parte importante del aprendizaje que se genera en la adicción, de los periodos refractarios, por ejemplo, de retirada, que pueden estar alterados por el consumo crónico de drogas. Entonces, solamente ya para definir esto, los cambios de la expresión génica son importantes porque dan cuenta de las etapas de la adicción y de los cambios generados en la adicción. Tenemos patrones de expresión de genes durante el uso recreacional de las drogas, patrones distintos de expresión de genes durante el proceso de uso peligroso o de transición al proceso adictivo, y otro patrón de genes que es muy distinto en el propio proceso adictivo y que está asociado a los cambios perdurables a largo plazo. Entonces, finalizando esta clase, podemos decir que los recompensantes naturales producen liberación de dopamina en estructuras cerebrales del circuito de la motivación. Sin embargo, frente a exposiciones repetidas a estos estímulos naturales, la liberación de dopamina es menor. Las drogas de abuso utilizan el circuito de la motivación y producen una gran liberación de dopamina, la cual no disminuye frente a exposiciones repetidas. Y las drogas de abuso generan cambios perdurables
por largo tiempo en el cerebro y reducen nuestro apetito por los recompensantes naturales como el sexo, la interacción social, etc. Agradezco la invitación al profesor Javier Bravo a este curso. Espero que haya sido una clase que les interese y que sea útil para ustedes, y los invito a, ante cualquier duda, escribirme al correo electrónico que se encuentra al principio de este video por atender las dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias.